Galicia, noche del 23 de junio. Multitud de hogueras apagan la luz de las estrellas. Es la noche de San Juan. El fuego es el protagonista y cientos de personas se reúnen en torno a él. ¿Qué relación puede haber entre San Juan Bautista y el fuego de una hoguera? ¿Estamos otra vez ante la adaptación de un antiguo rito pagano? Las coincidencias no pueden ser cosa del azar. La razón es bien sencilla. Deriva de los antiguos cultos a los solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Estos movimientos solares tan fundamentales, tan cruciales, eran sumamente consagrados y celebrados en las antiguas culturas, dando lugar a una serie de celebraciones, de mitos, que era imposible eliminar. Por tanto, el cristianismo lo que hizo fue adaptarlos, ya que no podía suprimirlos. Una festividad que se acompaña de una serie de rituales que, con ligeras variaciones, abundan no solo en España, sino en gran parte del mundo. ¿Saltar la hoguera? ¿Bañarse en el agua del mar o de alguna fuente? Son algunas de las costumbres que animan esta gran noche. En esta fecha se celebra el nacimiento de San Juan, y de ahí que se haya popularizado como la Noche de San Juan. Según el Evangelio de San Lucas, María, la madre de Jesús, fue a visitar unos días después de la Anunciación a Isabel, madre de Juan, que se hallaba en el 6º mes de embarazo. De modo que, por una deducción simple, si Jesús nació el 24 de diciembre, San Juan debió nacer 6 meses antes, un 24 de junio. Seguramente, casi con toda certeza, Jesús no nace el 24 de diciembre y San Juan ni siquiera simplemente se llevaba 6 meses, ni nace el 21, 22, 23 de junio. Entonces, si se les ha colocado ahí es por algo. Ojo, a ellos y a todos los santos que se les coloca en un momento. Véase San Lorenzo el 10 de agosto, véase San Martín el 11 de noviembre, es por algo. ¿Y por qué es? Pues porque en ese momento del año, desde el punto de vista agrario y por lo tanto desde el punto de vista de los cielos y de los astros, está ocurriendo algo que despierta una espiritualidad, que despierta un conocimiento, que despierta una facultad de adquirir algún tipo de beneficio mental, espiritual, emocional, vinculado con ese momento del año y al que podemos atribuir ese santo. La Iglesia quiso sacralizar a su manera esta importante fiesta cercana al solsticio de verano, del mismo modo que había hecho al atribuir el nacimiento de Jesús al solsticio de invierno. La figura de San Juan, vinculada con Cristo, es una figura muy interesante. Mitológicamente responde al arquetipo de los dioscuros, ¿no? Castor, Pollux, los gemelos divinos, etc. Aquellos que son lo mismo pero en manifestación opuesta, ¿no? Uno mortal y el otro divino, pero que se complementan y que en un proceso importante, durante un momento importante, se tienen que manifestar como opuestos para después desvelarse como una única cosa, ¿no? Entonces ese San Juan que nace y que sabe que cumple su función, pero que su función es decaer. Es cuando el sol alcanza el punto más alto de su trayectoria visto desde la Tierra y, aparentemente, hace un alto en el camino para luego empezar su descenso. Se produce un salto del Sol. El Sol, visto desde la Tierra, llega al punto más alto de su trayectoria y a partir de ahí desciende. De ahí viene la tradición de saltar la hoguera. Es como el Sol da un salto, el Sol es la luz, el Sol es el fuego. Cuando saltamos una hoguera en San Juan, estamos imitando el movimiento del astro rey. Una vez más, estamos haciendo magia por analogía, es decir, por imitación. Es un momento mágico del año, que simboliza el tiempo de quemar todo lo que ya no sirve y librarse así de las malas energías o de pesadas cargas. Cuanto más ligeros, más fácilmente andaremos el camino. El fuego purificador arrasará todo aquello que ya no se desea, dejando espacio así para lo nuevo que tenga que venir. Los rituales del fuego y el agua se combinan en lo que actualmente se conoce como la fiesta de San Juan.
San Juan es el único santo del santoral católico del que se celebra junto con Cristo su nacimiento, no su muerte. ¿De qué otro santo? Solo de uno, que es de Cristo. Esto los está igualando simbólicamente. Está claro que se está construyendo esta idea, ¿no? Son los dos que nacen en momentos opuestos y generan una unidad. Es fácil de unir esa idea del santo cristiano con las tradiciones paganas que ya estaban venerando a ese sol del solsticio de verano a través de todos sus ritos conocidos por todos, el fuego, etc. Es entonces cuando el sol entra en Cáncer, un signo de agua, y de ahí también viene lo de San Juan el Bautista, un signo que al ser de agua favorece los rituales de agua, además de los del fuego, y de ahí que sea habitual en esta festividad bañarse en ríos, lagos, fuentes o en el mar. Mejor desnudos, porque como todo solsticio o como toda celebración solsticial representa un renacimiento. ¿Puede ser ese el motivo por el que la Iglesia puso el nombre de San Juan a antiguos lugares de aguas salutíferas? Muchas de las iglesias que están bajo el nombre de San Juan Bautista eran antiguos ninfarios. Así ocurrió en esta iglesia visigótica de San Juan de Baños, a pocos kilómetros de Palencia. Aquí había unas fuentes milagrosas dedicadas a las ninfas, hasta que Recesvinto, el rey godo de Toledo, mandó erigir un templo en el siglo VII tras haberse curado gracias a sus aguas. Cuenta la leyenda, que en este caso tiene muchos visos históricos, que en el año 661 él tenía una afección renal, pasa por allá, él se había enterado de que esas aguas tenían unos poderes terapéuticos, bebe el agua y se cura. Entonces, claro, al curarse, dice, pues ya está, yo voy a construir aquí una iglesia, que menos, ¿no?, que para agradecer, en lugar de una arabotiva, como hubiera hecho un romano, un patricio romano, en este caso, como era todo un rey godo, pues se queda muy ancho construyendo una iglesia visigoda. El sol siempre ha generado formas de adoración y veneración hasta tal punto que, en ocasiones, se ha copiado por otras culturas o creencias sin terminar de entenderlas. En el Egipto antiguo, el Egipto milenario, el sol, Ra, ocupa un espacio absolutamente primordial. Ese culto al sol, ese culto a Ra, tenía también su propio Vaticano. Ese lugar sagrado, ese lugar de culto, era una ciudad dedicada expresamente a cultivar esa presencia cósmica, que estaba en el actual barrio de Heliópolis, en el Cairo. Allí se rendía culto a una pilastra sobre la que estaba colocada una piedra que se supone venía del sol, venía de las profundidades del universo, a la que conocían como la piedra Benben. Los obeliscos son de alguna manera la piedra cónica Benben sobre la estructura de esa columna que se veneraba en Heliópolis. Cuando en el Renacimiento, para culminar la construcción de la Basílica de San Pedro, el Papa ordena que se erija un obelisco egipcio que estaba allí tirado desde la época de los romanos, el Papa lo levanta, lo exorciza, porque al final es un elemento del mundo pagano, manda que se erosionen los jeroglíficos, lo deja pelado, es el obelisco que hoy vemos en la Plaza de San Pedro, y le coloca una cruz encima. Lo que no sabía ese papa, después de exorcizarlo y de condenarlo para que no fuera un símbolo del paganismo en el centro de la cristiandad, lo que no sabía es que en el antiguo Egipto el jeroglífico para referirse a Heliópolis, a ese lugar de culto solar, era una punta de obelisco con una cruz encima. De alguna manera, sin quererlo, simbólicamente, estaba reproduciendo el gran jeroglífico a tamaño natural, a tamaño gigante, de la ciudad del sol, del culto solar por excelencia, en el centro de una religión solar como es el cristianismo. El propio símbolo del sol parece tener un profundo significado. El sol como dador y gestionador de la vida no podía tener otra presentación. El círculo de la inmortalidad y el centro de la unidad, ¿no? De tal manera que ya no es solo el ser trascendente, sino que es el ser trascendente manifestado.
Desde que el hombre es hombre, ¿no? Detecta que mirando para arriba esos movimientos son inmortales, son imperecederos, son cíclicos y el hombre se muere, pero eso sigue ahí y su trayectoria es circular y su forma es circular, los astros son circulares, con lo cual los inmortales son círculos. Si existe una representación coherente, sólida, rotunda de cómo se tiene que representar el Sol, no es un circulito con palitos radiales, no, es un círculo con un punto en el centro. La noche de San Juan, el solsticio de verano, es otro ejemplo de cómo los ritos solares han evolucionado a lo largo de los siglos. Fichas mágicas que llevan años señaladas en nuestros calendarios. El ser humano quiso simular al sol saltando una hoguera, desprendiéndose de sus cargas y de sus penas. La Iglesia situó en ese día el nacimiento del Bautista, quien libraba del pecado original a través de un baño ritual. Cada tarde, cuando desaparece el sol por el horizonte, el mar se tiñe de rojo. ¿Volveremos a verlo? El sol, la luna y los astros, desde tiempo inmemorial, eran relojes cósmicos que marcaban los tiempos a través de una muerte y renacimiento constantes, apareciendo y desapareciendo de la vista como por arte de magia. Los ritmos del cosmos marcaban un orden en la vida sobre la Tierra. El calor, el frío, las horas de luz y de oscuridad, las migraciones de las aves, la caza, la pesca, la prosperidad de las cosechas. Los cultos solares surgieron por necesidad de supervivencia. Las festividades solares de la antigüedad suponían un canto a la vida y una solicitud de protección y abundancia al universo. Dieron lugar a las primeras religiones astrales, de las que derivaron casi todas las demás. Las fechas más importantes del calendario litúrgico cristiano coinciden con momentos astrales: el Día de Todos los Santos y el ocaso de la vida otoñal, la primavera y la resurrección de Cristo, su nacimiento y el sol invictus, o la noche de San Juan con la llegada del astro rey a su cenit. Nadie podía borrar esos cultos mientras el sol y la luna siguiesen su curso y la naturaleza danzase a su ritmo. Lo máximo que se podía hacer era cambiarles el nombre.